De manera progresiva, cada año el gobierno canario subirá la inversión en cultura para que de cara al año 2030 represente como mínimo el 2% del presupuesto de la comunidad autónoma. Así lo fija la nueva ley del sector cultural que esta misma semana se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento Regional. Saludamos ya a Juan Márquez, que es el viceconsejero de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Márquez, ¿qué porcentaje se destina ahora mismo en Canarias a la cultura y cuánto lo hacen en el resto del país? Bueno, nosotros en Canarias cogimos en esta legislatura con un 0,3 y hemos llegado hasta el 0,6 del presupuesto de la comunidad autónoma, pero estamos todavía lejos de las recomendaciones y de las resoluciones de la propia Unión Europea cuando establece que las regiones, los estados, deben invertir un mínimo del 2% de su presupuesto en las políticas culturales públicas para que realmente esperemos un impacto positivo tanto en el ámbito social como en el ámbito del desarrollo económico. Por eso esta ley, que es mucho más que un presupuesto, esta ley es algo innovador, entiende y reconoce los derechos culturales de la ciudadanía y a partir de ahí ofrece un sistema de cooperación, de cogobernanza entre los distintos niveles administrativos de Canarias, es decir, los ayuntamientos, los cabildos, el propio gobierno, para entre todos en esa inteligencia colectiva, entendiendo que el conjunto es más que la suma de las partes, hagamos políticas eficientes, eficaces, que ofrezcan garantías a la ciudadanía en el ejercicio de esos derechos y evidentemente entiende que también deben estar garantizados los recursos económicos para que en futuras crisis la cultura no sea el patito feo que siempre se recorta y que después es el último también en recuperarse. La ley crea un sistema público de cultura. ¿Esto qué significa? ¿Es algo así como el sistema público de salud? ¿Se garantiza el acceso de los ciudadanos a esos derechos culturales? ¿Cómo se hace eso? Efectivamente, nosotros entendemos que aquellos servicios públicos que son esenciales, y ahí hablamos de la salud, de la educación, y cuando hablamos de los derechos culturales hablamos de derechos humanos, de derechos de primera, no de segunda, se deben organizar como un sistema. Y por tanto somos la primera comunidad que desarrolla un sistema público de cultura y no deja de ser un régimen de colaboración, de, como decía, de cooperación entre todas las administraciones, también contacto con los sectores culturales, para entre todos hacer una política eficaz. Le pongo un ejemplo, muchas veces desarrollamos infraestructuras culturales en un municipio pegado a otro y a lo mejor en esa comarca, en esa mancomunidad, en vez de tener 3 auditorios pegados necesitamos una biblioteca. Pues no se trata solo de tener más recursos culturales, sino de una gestión eficiente, inteligente de esos recursos para que realmente sean sostenibles y genere a la ciudadanía la capacidad de poder participar plenamente en la cultura, de poder ejercer sus derechos culturales, de poder desarrollar sus capacidades creativas, tanto individuales como colectivas, como así están recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, esta ley es una extensión del desarrollo autonómico y coloca ese pilar, ese tabique cultural en la construcción de nuestra autonomía. La ley fija ese mínimo de inversión del 2%. Establece la norma también cómo debe invertirse este dinero, es decir, qué políticas culturales deben desarrollarse. No, esta ley tiene un respeto absoluto a la autonomía y las competencias de cada ámbito administrativo. Esta ley no dice qué políticas culturales debemos hacer. Esta ley lo que dice es cómo vamos a cooperar y cogobernar para que las políticas culturales sean más eficientes. Esta ley tiene una comisión de coordinación entre todas las administraciones que deben aprobar un marco estratégico, elevarlo al Parlamento para que se analice y el Parlamento lo apruebe. Es decir, esta ley lo que nos obliga es a poner las luces largas, a salir de la ocurrencia, del evento aislado y pensar que las políticas culturales debemos planificarlas a medio y largo plazo. Por tanto, esta ley no dice qué políticas culturales hay que hacer, sino esta ley lo que nos dice es cómo nos organizamos para que las políticas culturales sean más inteligentes y nazcan de una inteligencia conjunta, colectiva, de la cooperación y cogobernanza entre los 3 ámbitos administrativos. La norma trae consigo también la creación de varios organismos. ¿Cuáles son y de qué se van a encargar? Principalmente está la comisión de coordinación, ahí están efectivamente los ámbitos administrativos, estará el gobierno, todos los cabildos insulares y una amplia representación de municipios también a través de la FECAM. Estarán también la red de equipamientos, donde efectivamente tenemos que
cooperar entre las distintas infraestructuras culturales para no solaparnos en la programación, para que realmente trabajemos de manera conjunta y coordinada. Y por otro lado está la representación de la sociedad civil a través de las asociaciones más representativas de los sectores culturales que participan en el Consejo Canario de Cultura, que emitirá informes, análisis sobre cómo se está desarrollando la política cultural. Un Consejo Canario de Cultura que además lo elegirá el propio Parlamento, con lo cual ganamos en independencia, en pluralidad y no un Consejo Canario de Cultura tan ligado a, digamos, a los gobiernos y a los colores de turnos. Por tanto, esta ley contempla, por un lado, la estructura y la arquitectura administrativa y, por otro lado, la participación de la sociedad civil. Se va a poner en marcha también, señor Márquez, si no me equivoco, una ventanilla cultural única digital. ¿Para qué va a servir? Bueno, principalmente para que la ciudadanía tenga un acceso mucho más coordinado en un solo espacio a la hora de poder plantear o de poder demandar sus servicios esenciales. También contempla una unidad de análisis, porque entendemos que las políticas muchas veces las desarrollamos pero no las evaluamos, y creo que ese análisis permanente de lo que hacemos, esa revisión crítica de nuestras políticas nos hace desarrollar a largo plazo políticas mucho más efectivas. Creo que debemos tomarnos muy en serio las políticas culturales, porque además nos hemos puesto ese horizonte del año 2030, porque precisamente la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la cultura y el patrimonio son una de las 5 dimensiones de su estrategia. Por tanto, no solo está en el ámbito social como un elemento que vertebra nuestra comunidad, sino también en el desarrollo económico de Canarias. La cultura aporta diversificación económica, creación de empleo joven y cualificado, y por tanto tenemos que hacer políticas realmente innovadoras, modernas, y eso implica también renovar y modernizar, transformar nuestras herramientas de gestión. Para hacer políticas distintas necesitamos herramientas distintas. Y una última cuestión, hace unos días finalizaba el Festival Internacional de Música de Canarias. ¿Cómo ha ido esta edición? ¿Tienen ya algún balance de participación? Sí, ha sido una edición para nosotros muy importante. Hemos recuperado no solo el público después de la pandemia, sino que hemos tenido más abonados que antes de la pandemia, más participación de la ciudadanía. Hemos llenado más de 20 conciertos, de los 60 la media está por encima del 80% de ocupación, con un público joven de menos de 20 años entre el 10 y el 20% de los aforos, con participación también de municipios rurales que han puesto guaguas para venir a los conciertos. Yo creo que hemos tenido un festival con una programación muy coherente, de muy alto nivel. Ha tenido muy buen impacto no solo en Canarias, sino en la prensa especializada a nivel nacional e internacional, y creo que el festival se coloca ya de cara a su 40 aniversario, que será el año que viene, con un prestigio muy importante dentro y fuera de Canarias, así que estamos muy contentos. Pues Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno canario, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.